Continuamos esta tarde revisando la actual situación de México en relación al narcotráfico, la violencia y la inseguridad que viven sus residentes. Hoy Max Aub, a quien le doy la bienvenida al noticiero, nos cuenta cuál es la razón más importante por la que el gobierno mexicano, Max, parece que sigue ignorando este problema tan arraigado en el pueblo mexicano, compañero. Así es, Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, desafortunadamente para México y los mexicanos, los niveles de corrupción que alcanzan los funcionarios públicos es tan profunda que el propio crimen organizado definitivamente ya se está burlando de todos ellos. La tardía intervención del gobierno federal mexicano en la desbordada violencia que ha vivido el estado de Michoacán es una muestra de la política fracasada entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, de acuerdo con algunos observadores. Creo que falta un diálogo de integración y una voluntad política para tener un plan y decir, esto es lo que vamos a hacer para resolverlo, y no siempre es una gendarmería nacional o un comando único, porque eso realmente son soluciones de superficie. El verdadero problema, el de raíz, se muestra claramente en el día a día mexicano. De acuerdo a un reciente estudio de la organización Transparencia Internacional, de 177 países observados en materia de corrupción interna, México ocupa el número 106, un lugar que explica por qué, a pesar de la oratoria de los funcionarios federales, estatales y municipales, la violencia no disminuye y por el contrario se recrudece. Una pregunta constante entre los mexicanos es por qué, si la gente de cada localidad ve y sabe dónde están los cabecillas del crimen organizado, el gobierno no los encuentra. Hay demasiado dinero por medio. Acordémonos que en la corrupción los precios son muy altos y es posible que alguien que tenga la capacidad de hacerlo le paguen lo suficiente para que no lo haga. Pero esta violencia desmedida que sufre México ha rebasado ya las fronteras, tanto la del sur hacia Guatemala como en el norte hacia los Estados Unidos, y eso preocupa al gobierno estadounidense. De hecho, solo Afganistán y México reciben ayuda de inteligencia estadounidense de manera permanente. A pesar de ello, muchas veces, y por razones que no son públicas, el gobierno mexicano no actúa en consecuencia. Ahí es donde es necesario que regresemos a la cooperación entre México y Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene medios técnicos, medios de experiencia de inteligencia que se han aplicado en México con las autoridades mexicanas. Para algunos observadores, la definición de hoy para México es que está controlado por la narcoinsurgencia, que ha provocado más muertes de las que la OTAN necesitó para intervenir en Kosovo en 1999 o en Libia en 2011. Y bueno, esa es la perspectiva, Rolando. Hay que recordar, más muertos que en Irak, la misma capacidad de inteligencia que Afganistán, y bueno, con ejército, con fuerza aérea, con autodefensas y con policía federal, y no se controla. Max, hablas acerca del ejército, esa estrategia de meter a los militares a patrullar y hacer trabajos de policías que la implementara el expresidente Calderón y que continúa aún en México. ¿Qué se dice al respecto? ¿Se podría alejar el gobierno de Peña Nieto de esa estrategia? No creo que vaya a suceder, Rolando, porque una serie de estudios muestran que más del 80% de los mexicanos quieren que permanezcan las Fuerzas Armadas en las calles cuidándolos, y además algunos observadores dicen que México debe incrementar su presupuesto federal para las Fuerzas Armadas y estas tareas. Compañero, gracias. Buenas tardes. Buenas Max tardes. Aub.